Y bueno, aquí estamos con un video más sobre la electricidad. En esta ocasión voy a presentar lo que es referente al uso del multímetro o polímetro y cómo funciona. Eh, Esto es un instrumento que hace posible la verificación del perfecto funcionamiento de los circuitos eléctricos y es el encargado de medir las tensiones alternas, continuas, corrientes, resistencias y demás. Aquí pueden ver una imagen sobre lo que es el multímetro o un polímetro. ¿Para qué sirve? Principalmente es a la hora de medir los voltios que tiene la corriente continua y alterna para hacer test de conductividad de cables y pistas, valores de resistencia y la ganancia de transiciones. También se puede utilizar en lo que es de los para medir los voltios de los alternadores en los vehículos, cuánta carga tiene la batería y también si es que están haciendo buena conductividad de un cable a otro. Existen dos tipos de multímetros, los digitales y los analógicos. Los digitales tienen mayor precisión, pues la medición que se puede ver en la pantalla es exacta. Si hablamos de los analógicos, son los que aparecen marcados gracias a un modulador en cuya aguja se señala el dato. Ese analógico es más o menos como un lápiz, solo que ahí en ese lápiz se puede observar los números, o sea, los voltios que da. Les voy a dar la explicación de una comprobación del multímetro o el multímetro. Los multímetros digitales pueden probar los diodos utilizando uno de dos métodos. Modo de prueba de diodos casi siempre es el mejor enfoque. Modo de resistencia es normalmente usado solo si el multímetro no está equipado con un modo de prueba de diodos. Eh, Aquí podrán ver lo que es la imagen de los diodos de las diferentes formas. Eh, También les voy a explicar lo que es la tensión, la resistencia y la intensidad. ¿Qué es la tensión? La tensión eléctrica o diferencia de potencial, también denominada voltaje, es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. Se puede medir con un voltímetro. Su unidad es del Sistema Internacional de Unidades. La sigla SI es el voltio. La fuerza es una acción que puede modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. Por lo tanto, puede acelerar y modificar la velocidad, la dirección o el sentido del movimiento de un cuerpo dado. La tensión, por su parte, es el estado de un cuerpo sometido a la acción de fuerzas opuestas que lo atraen. Eh, la explicación de lo que es tensión se puede decir que, por ejemplo, tenemos dos átomos de diferentes cargas. Por ejemplo, un átomo de carbono y un átomo de magnesio. Ahí eh, podemos pasar los electrones de lo que es del átomo de carbono al átomo de magnesio. Bueno, ustedes ya sabrán más o menos cómo es eso. Eso se da en química. Ya. La intensidad. ¿Qué es la intensidad? Es la corriente eléctrica la corriente eléctrica es la circulación de cargas eléctricas en un circuito eléctrico. La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de electricidad o carga eléctrica que circula por un circuito en la unidad de tiempo. Para denominar la intensidad se utiliza la letra I y su unidad es el amperio. Aquí podrán ver en la imagen lo que es la intensidad expresada en amperios es igual a la carga eléctrica expresada en coulombios.
con las siglas Q sobre el tiempo expresado en segundos. Ahí tienen la T en minúsculas. Ya, la resistencia. ¿Qué es la resistencia? Es toda posición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando la libre circulación de las cargas eléctricas o electrones. Cualquier dispositivo consumidor conectado a un circuito eléctrico presenta en sí una carga, resistencia u obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en los cables, como es a mayor amplitud del cable, es menos pase de los electrones. A menor amplitud del cable es más paso de los electrones. Por ejemplo, en los cables gruesos, en las baterías se utiliza el cable grueso número 0. Sí, es el número 0. Ese cable se pone en los bornes de lo que es de un vehículo de 24 voltios. Pues de una batería del borne positivo a la otra batería del borne negativo. Eso se coloca así para que el cable aguante la carga de corriente que pasa de una batería a otra, de lo que manda la carga del alternador. Ya. Y esto, o también en los cables que van del positivo de la batería al positivo del motor de arranque, se utiliza el cable número 10 para que aguante la carga que da, ya que si es que no aguantaría la carga suficiente, el cable se quemaría o se sulfataría. Y bueno, con esto es la explicación sobre lo que es esta es la explicación de lo que es un multímetro o un polímetro y cómo funciona. También lo que es la comprobación y el diagnóstico en los circuitos eléctricos. También lo que es la resistencia, la intensidad y la tensión. Esto ha sido todo por hoy y gracias.